Me indican, por favor, si se ve la presentación. Sí, sí se ve, profesor. Muy bien, gracias. Bien, vamos a seguir con nuestro análisis de los circuitos de corriente alterna y hoy toca el tema de transformar un circuito del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, considerando que un circuito eléctrico, la mayoría de sus componentes están en conexión paralela. Vamos a ver de qué se trata esta parte de este tema. Bien, como pueden ustedes observar, tenemos un circuito eléctrico donde la mayoría de los componentes se encuentran en conexión paralela. Tenemos una fuente de corriente que está en paralelo con un resistor en términos de conductancia de 5 ohms. Está otro elemento en paralelo que es el resistor de 2 ohms junto con el inductor de 1 Henry. Tenemos otra agrupación en paralelo, lo que es el inductor de 3 Henry, el capacitor de 1 farad y el resistor en términos de conductancia de 1 mho. Y no solamente eso, también tenemos acoplamientos magnéticos, debido a que tenemos el pequeño semiarco que identifica que hay un acoplamiento magnético entre el inductor de 1 Henry con el inductor de 3 Henry. Bien, ¿qué dice lo siguiente? Dice, identificamos cada elemento en general tipo paralelo. Si observamos del lado derecho el diagrama que está en la parte central de la diapositiva, tenemos los 3 elementos pasivos en agrupación paralela. El resistor debe estar en términos de conductancia, el capacitor en términos de capacitancia y el inductor debe estar en términos de invertancia. Que recordemos que si no está acoplado magnéticamente es el inverso de la inductancia. Pero si hay acoplamiento magnético, entonces la invertancia en un sistema de bobinas acopladas está determinado por el cofactor de la inductancia mutua entre el determinante de las inductancias propias y mutuas y multiplicado por -1 de K más L. Ahorita vamos a ver esta parte de las invertancias. También tenemos la fuente de tensión y la fuente de corriente. Recordemos que toda esta agrupación va a estar representado por un segmento junto con una orientación y un número que se le va a establecer, sin que se lleguen a repetir dentro de cada agrupación. Dice que enumeramos a cada uno de ellos en la agrupación representada está la admitancia, que en este caso es la letra manuscrita Y y minúscula, su índice K, de elemento poniendo en encierros en forma rectangular los elementos pasivos. Es decir, los 3 elementos pasivos ahora van a ser representados por un elemento llamado admitancia, el cual es representado por un pequeño rectángulo. Esta admitancia igual va a ser, al pasarlo al dominio de la frecuencia, se va a tratar de un número complejo en su forma rectangular, donde la parte real está dado por la conductancia de la resistencia y la parte imaginaria está dado por algo que se llama subsetancia. Va a estar la subsetancia capacitiva y la subsetancia inductiva, que van a representar con qué facilidad dejan pasar la cantidad de corriente a través de estos componentes. Otra de las cuestiones importantes aquí, ahorita vamos a ver qué ocurre con la fuente de alimentación. Sabemos que es una corriente en función del tiempo de la fuente de corriente, donde vale 2 raíz de 2 seno de t, ¿sí? Amperes. Entonces, esto es, vamos a trasladar todo este circuito del dominio del tiempo hacia el dominio de la frecuencia, considerando esos pequeños detalles que vamos a ir manejando durante la presentación. Lo primero que hacemos es, una vez identificados mis agrupaciones, les agrego el segmento con la orientación correspondiente y enumerando cada uno de ellos en la agrupación. Algo muy importante que hay que mencionar, que cuando viene un sistema de bobinas acopladas magnéticamente, el elemento que yo voy a enumerar, tengo que hacerlo de forma consecutiva, ¿sí? Es decir, si observan, en el elemento 2 está precisamente el inductor que está acoplado magnéticamente hacia el inductor de 3 Henry, cuya numeración de esta agrupación lo llamamos 3. Entonces, la numeración tiene que ser consecutiva entre los elementos cuando existan los acoplamientos magnéticos. Puede estar representado igual como 1, 2,
puede estar el 4, si estuviera en un diagrama eléctrico con más elementos, probablemente aquí sería mi elemento 5, por consiguiente el otro tendría que ser mi elemento 6. Esa es lo único que hay que cuidar mucho en la numeración de en el sistema de bobinas acopladas magnéticamente. Una vez que ya tengo identificado eso, a los elementos pasivos, recuerden que los vamos a iluminar con un color para indicar que va a ser una admitancia. En este caso, el elemento 1, su única admitancia va a ser el elemento resistivo, mientras que el elemento 2, la admitancia está conformada por un resistor y un inductor. Y por último, la admitancia del elemento 3 va a estar conformado por un inductor, el capacitor y la resistencia. Recordemos que esta agrupación de los elementos pasivos que van a representar la admitancia puede contener los 3 elementos, 2 elementos o un solo elemento. ¿Hasta aquí existe alguna duda o pregunta? ¿Dudas? Yo no, profe. Muy bien. Bien, una vez que realizamos esto, ¿qué es lo que continúa? Dice, en la conexión paralela, los elementos pasivos como el resistor deben de estar en términos de conductancia. En este caso, en Siemens, en la palabra mho o omega a la menos 1, o en este caso, en el ejemplo, omega invertido. Si estuviera en términos de resistencia, es importante sacarle el inverso a ese valor para que precisamente quede en términos de conductancia. En el caso del inductor, debe estar en términos de invertancia, donde si la unidad es correcta, debería aparecer la palabra Yernet o Henrios a la menos 1. En este caso, los inductores están en términos de inductancia, por lo cual va a ser necesario pasar estos elementos inductivos a invertancias. Y por último, el capacitor debe estar en términos de farad o faradios. Siempre es importante verificar las unidades de los elementos para determinar si es necesario realizar un procedimiento de ajuste o simplemente ya se quedan con la unidad que corresponde. Dice lo siguiente, antes de proceder el cambio del dominio del tiempo a la frecuencia, en un sistema de bobinas acopladas, en su unidad de henrios, se procederá al cambio de las invertancias propias y mutuas, representado en este caso por el símbolo de la letra griega gamma, llamada invertancia, su índice KL. Siguiendo la regla de las marcas de polaridad, la orientación propuesta por cada elemento, el signo de la inductancia mutua es la siguiente. En este caso estamos determinando que la inductancia 2,3, recuerden que en este caso, en un sistema de bobinas acopladas, utilizamos el doble su índice. Recordemos que este va a ser la inductancia 2, pero como está acoplado magnéticamente, es la inductancia propia 2,2. Este sería la inductancia 3,3 y por consecuencia, este sería la inductancia mutua de 2 a 3 o de 3 a 2. Y lo que nos interesa es saber si es de signo positivo o de signo negativo. ¿Cómo sabemos eso? A través de la representación de la orientación que hemos propuesto junto con la marca de polaridad. En este caso, sabemos que en el elemento 2, la orientación que se ha propuesto está entrando por bobina y en el elemento 3, también la orientación propuesta está entrando por bobina, lo que implicaría que la inductancia mutua es de signo positivo. ¿Están de acuerdo con ello? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando ya hemos identificado, recuerden que el signo no se va a dar hasta que hayamos colocado la representación del segmento de cada elemento. Muy bien. Ahora realizaremos el cambio de las invertancias propias y mutuas. Es decir, solamente nos vamos a enfocar en el sistema de bobinas acopladas. Pasar estos valores que están en términos de henrios a valores de henrios a la menos 1 o a Yernets. ¿Estamos? Para que quede en términos de invertancia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El primer paso es encontrar el determinante general de las inductancias propias y mutuas. Dependiendo del número de bobinas, es el número de elementos dentro del determinante que se va a encontrar.
Si son 3 bobinas, pues el determinante sería de 3 por 3. Si fueran de 4 bobinas, el determinante es de 4 por 4. En este caso son 2 bobinas, lo que implicaría que el determinante solamente es de 2 por 2, ¿sí? Y con la numeración de acuerdo al número de los elementos donde se encuentra el sistema de bobinas acopladas. Recuerde, la inductancia mutua en este caso fue positiva. Entonces colocamos el determinante de las inductancias propias y mutuas es L22, estoy haciendo referencia a al de un henrio, la L23, luego la L de 3A2 y por último la L33. Ese es el determinante correspondiente. Y sustituimos valores y en este caso nos da 2.75 henrios cuadrados. Una vez que ya obtuve mi determinante, entonces aplico la fórmula correspondiente para obtener la invertancia propia y mutuas del sistema de bobinas. En este caso, la invertancia KL es igual al cofactor de la inductancia LK. Aquí acuérdense que los subíndices se van a cambiar de posición, ¿sí? Entre el determinante de las inductancias propias y mutuas multiplicado por -1 de K más L. Entonces buscamos la invertancia 2,2, que es igual al cofactor de L22 entre el determinante. Recordemos que en el cofactor buscamos la posición dentro del determinante de ese elemento y lo que quitamos es la columna junto con la fila, de tal forma que el cofactor de L22 es L33, que en este caso vale 3 henrios entre el determinante general que ya sabemos que vale 2.75 henrios cuadrados, más en este caso su índice KL está en número par, lo que implicaría que es de signo positivo. El resultado nos da 12 onceavos de henrios a la -1. Puedo dejarlo representado en su forma fraccionaria o lo puedo dejar representado en su forma decimal. Pero la sugerencia es que si tú lo representas en la forma decimal, por lo menos trates de colocar todos los dígitos que te dé la calculadora para tener una mejor aproximación. Lo mismo vamos a hacer para la invertancia 2,3. Nuevamente es el cofactor de la inductancia 3,2. Aquí es precisamente donde sí se nota que cambia la posición de los subíndices. Aquí es la invertancia 2,3, por lo tanto el cofactor sería la inductancia 3,2. Entre el determinante por -1, y en este caso el valor es 2 más 3, es 5, lo que implicaría un número impar, y por lo tanto el signo es negativo. ¿Qué significa esto? Que el determinante del cofactor entre el determinante de las inductancias propias y mutuas, indistintamente del resultado, tengo que multiplicarlo todavía por -1, de tal forma que ahora tengo -2 onceavos de henrios a la -1. Y eso sería igual a la invertancia de 3,2. Y por último, la 3,3 sería el cofactor 3,3 entre el determinante. Busco dentro del cofactor, quito lo que es la columna, la fila, y automáticamente es la inductancia L22, que en este caso vale 1 henrio. Y el número es impar en la potencia, por lo tanto voy a multiplicarlo por un signo positivo. En este caso nos daría 4 onceavos henrios a la -1. Dice, los nuevos valores se sugiere tenerlos en valor fraccionario para manejar más fácil las operaciones, pero es una simple recomendación. Si ustedes están en el deseo de colocar el número decimal, pues por lo menos traten de colocar como mínimo 4 cifras significativas, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda con el sistema de cómo obtener las invertancias en un sistema de bobinas acopladas? Por el momento creo que no puedo. ¿No? Muy bien. Entonces, ya lo que tengo que hacer es lo siguiente. Ahora que ya tenemos los valores de los elementos pasivos en conexión en las unidades que corresponden, pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. En este caso hay que recordar que la frecuencia angular vale 1. Recordemos que la frecuencia angular la voy a obtener de la función senoidal, de las fuentes de alimentación. Aunque aquí no está representado, se da implícitamente que la frecuencia angular vale 1, que es un valor que se encuentra entre la n y la t, ¿sí? Y todo número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo. Entonces,
la frecuencia angular de 1 radián por segundo está implícito cuando se observa este tipo de estructura del modelo matemático del comportamiento de la fuente de corriente. También hemos visto que ya los resistores están en términos de conductancia. Y vemos que ahora los inductores ya están en las unidades, Henrios a la -1 o Yernet. Entonces, cuando ya me he asesorado, o en este caso, me he cerciorado que está, perdón, la palabra es correcta, me he cerciorado a que ya las unidades corresponden, entonces ya puedo empezar a hacer la transformación. Voy a empezar como siempre con la fuente de alimentación. Recordemos que vamos a pasar este modelo matemático en el dominio del tiempo. Al pasarlo al dominio de la frecuencia, lo que vamos a tener es un número complejo en su forma polar. ¿Cómo logramos eso? Recordemos que la fuente de corriente, su estructura es la corriente en el tiempo de la fuente de corriente es igual a 2 raíz de 2 seno de t, amperes. Aplicamos la fórmula. La I de t es igual a seno de omega t más alfa. A pasarlo al dominio de la frecuencia sería I es igual a la amplitud entre raíz de 2 por el cis del ángulo alfa dentro del argumento de la función senoidal. Recordemos que si la función senoidal dentro del argumento no esté este valor de alfa, automáticamente el ángulo será de 0 grados. Hacemos la transformación, ponemos la amplitud, en este caso es 2 raíz de 2, entre raíz de 2, por el cis del ángulo, en este caso vale 0 porque no tiene el ángulo de desfasamiento, y nos da un resultado de 2 cis de 0 grados amperes. Ya tengo mi transformación de mi fuente de alimentación del tiempo a frecuencia. Ahora veo el elemento de la admitancia del elemento 1. En este caso, tenemos la ecuación de la admitancia general, que es la admitancia del elemento K es igual a la conductancia K más J de omega CK, que es la susceptancia capacitiva, menos la invertancia K sobre el valor de omega, que es la susceptancia inductiva. Recordemos que en este caso la agrupación de esta admitancia puede contener los 3 elementos, 2 de ellos o solamente uno. En este ejemplo, solamente existe dentro de la agrupación un elemento resistivo en términos de conductancia. Entonces, la admitancia 1 es igual a la conductancia 1, ¿sí? Que en este caso sería la admitancia 1 es igual a 5. Solamente contiene la parte real y la unidad de la admitancia son Siemens, ¿ok? Para el elemento 2, que es lo que contiene una parte resistiva y un inductor que está acoplado magnéticamente. Entonces, cuando yo quiero encontrar la admitancia del elemento 2, es igual a la conductancia 2 más J, que va a multiplicar a menos la invertancia 2,2 sobre omega. Recuerden que vamos a utilizar el doble subíndice cuando se trate de un sistema de bobinas acopladas magnéticamente. Sustituyo los valores que conozco, hago operaciones y la admitancia de este elemento sería en la parte real 2 y en la parte imaginaria menos J onceavos. De esta manera ya obtengo mi admitancia del elemento 2. Para mi admitancia del elemento 3, ahora sí contiene casi la mayoría de los elementos, ¿sí? Esta mayoría de los elementos es el resistor, el capacitor y el inductor. Entonces coloco valores, conductancia vale 1, la frecuencia angular recordemos que vale 1 por el valor de la capacitancia, menos 4 onceavos de Henrios a la -1 sobre 1. Recordemos que la frecuencia angular sigue valiendo 1. Entonces, hago operaciones y al final me queda que la admitancia del elemento 3 es igual a 1 en la parte real y más J de 7 onceavos Siemens en la parte imaginaria. ¿Sí? Por último, solamente nos falta obtener ¿qué? Lo que viene siendo el acoplamiento magnético, ¿sí? Entonces, dice, para los acoplamientos magnéticos que se considera la admitancia mutua, la ecuación es la siguiente. La admitancia mutua KL es igual a menos J de la invertancia KL sobre el valor de omega. Si observamos, entre el elemento 2 y el elemento 3 está la invertancia mutua, que es menos la invertancia 2,3 con signo negativo por la regla de las marcas. Sustituimos valores, admitancia 2,3 es igual a menos J
por menos la invertancia 2,3 sobre el valor de omega. Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque tengo un signo de ecuación que es el signo negativo, que ya está establecido en la ecuación de la fórmula, y luego viene el valor de la invertancia mutua, que en este caso, en la operación que realizamos en el sistema de bobinas acopladas, estaba con un signo negativo. A esto se le conoce como signo de valor. Entonces, el signo de valor con el signo de la ecuación, pues prácticamente se va a volver signo positivo. Si en la transformación de mi circuito no tengo cuidado con estos signos, ¿qué va a pasar con mis resultados? Que no voy a llegar a los resultados esperados de cada uno de los circuitos. Entonces, cuando nosotros ya hemos propuesto el valor de cada uno de los elementos en su transformación, tenemos lo siguiente. El circuito transformado queda de la siguiente manera. Es importante decir que las orientaciones deben de quedar exactamente iguales como se propusieron al principio. La orientación del elemento 1, la orientación del elemento 2 y la orientación del elemento 3. Colocamos la representación de las admitancias, que son los rectángulos, donde la admitancia 1 solamente contiene parte real, mientras que la admitancia 2 sí tiene una parte real y una parte imaginaria, con signo negativo en este caso. La admitancia 3 es 1, una parte real y una parte imaginaria con signo positivo. Y por último, la admitancia mutua, que en este caso es con signo positivo. Todas las unidades de las admitancias son en términos de Siemens. Y la fuente de corriente ya quedó en términos de un número complejo en su forma polar. Cuando ya se tiene este circuito, ahora sí ya podemos hacer la aplicación de los métodos analíticos, que es la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, ya sea por conexión serie o conexión paralela, el método general de mallas y el método general de nodos, para determinar la corriente y el voltaje en cada uno de estos elementos. Pero solamente hasta que nosotros hemos tenido a condicionar el circuito en el dominio de la frecuencia para poder hacer uso de cada uno de los métodos analíticos que hemos conocido. En este caso, el día lunes vamos a ver lo que es la ley de Ohm resolviendo un circuito en corriente alterna, lo pasamos al dominio de la frecuencia y una vez que ya está en ese dominio, aplicamos las fórmulas que hemos venido utilizando cuando analizamos los circuitos en corriente directa. En este caso, la ley de Ohm no se puede utilizar porque tenemos un sistema de bobinas acopladas. Entonces, nos vamos por las leyes de Kirchhoff en conexión tipo paralelo, ¿sí? Debido a que ya tiene un acoplamiento magnético. O puedo utilizar el método general de nodos para determinar el comportamiento del mismo. Dentro de la misma presentación que ustedes ya tienen cargada en su grupo, ya vienen los problemas, las páginas y los ejercicios para hacer nada más la pura transformación. Tienen que acostumbrarse a realizar esta transformación, porque cualquier signo que nos llegara a fallar, ya sea en el número complejo en su forma rectangular o en el acoplamiento magnético, será motivo para que, aunque yo utilice bien el método analítico, no llegaré a los resultados esperados. ¿Alguna duda o pregunta en esta parte? No, profe. ¿Ese en qué archivo está? ¿En el de materiales de clase? Materiales de clase, ahorita les enseño. ¿Alguna duda con lo que acabamos de ver en la presentación? ¿No? No, yo no, profe. Está claro. Muy bien. Entonces, esta información, estamos acá, perdón, estamos en el grupo, equipo, es en el caso del TCB3, me voy a archivos, me voy a la carpeta de corriente alterna, y aquí está, cambio de tiempo de paralelo, cambio de tiempo en serie, y las dos presentaciones. La transformar del tiempo a frecuencia en conexión serie y de dominio a frecuencia en conexión paralela. Dentro de las presentaciones vienen las hojas y los ejercicios solamente para realizar transformación. No le hagan caso al enunciado,
Lo único que quiero es que aprendan primero a hacer transformación. Y ya que una vez hayan realizado la transformación, entonces, dependiendo del análisis de que tenga, más bien, dependiendo de la estructura del circuito, pues vamos a aprender a utilizar el método analítico que nos ayuda a resolver de forma eficiente el circuito. ¿De acuerdo? De acuerdo. También quisiera mencionar si ya quedamos el día que va a ser el examen. Sí, nos había comentado que regresando de Semana Santa, esa semana, el día jueves. Jueves 28 de abril, es correcto. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta con temas anteriores? Que el examen llega hasta este tema de... Hasta ¿Estamos viendo hoy? ecuaciones integrodiferenciales. Ah, ok. Probablemente sí, hasta la transformación del circuito. ¿De acuerdo? Sería método de mallas, método de nodos en corriente directa. Ecuaciones integrodiferenciales, ahí va implícito lo que es el sistema de bobinas acopladas magnéticamente, y sí, efectivamente va a llegar hasta la parte de transformar un circuito del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. De acuerdo, profe. ¿Vale? Sí, de acuerdo, ¿Alguna otra profe. duda o pregunta? ¿Cuántos ejercicios van a venir, maestro? 4 ejercicios. ¿Del examen? ¿Sí, no? El examen, sí. Esta semana que viene es la que salimos de vacaciones, ¿verdad? ¿El miércoles salimos? Miércoles, es correcto. Sí, nos vemos el Nosotros lunes. todavía el lunes vamos a empezar a trabajar con análisis de la corriente alterna, pero ahora empezando primero por la ley de Ohm. Sí, entonces ya nos lo veríamos la próxima semana, el El lunes. El lunes, sí. Y de ahí nos vemos hasta dentro de 15 días. ¿De acuerdo? De ¿Va a acuerdo, profe. dejar sacar formulario, profe? No. Ah, ya. Gracias. Entonces, ¿el Y examen lo que ya va pasa a es ser que en presencial? en presencial, sí, el examen ya es presencial. Recuerden que nosotros ya el día 25 vamos a estar de forma presencial en Normal. los edificios. Recuerden que en la parte de los edificios, en la parte inferior, ya sea ahí en la jefatura, donde está el edificio 5, ya ve que aparecen los grupos. Ahí van a aparecer el salón que les corresponde. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Otra duda o pregunta? ¿No? Bien, paso a lista de asistencia. ¿Listo? Si no hay más dudas o preguntas, les deseo una excelente noche, un buen fin de semana y nos vemos el día lunes. Gracias, profe, igualmente. Gracias.